Bien, entonces, terminando con esto de la monografía, si nos fijamos, está la conclusión. En la conclusión, fíjense en estos dos puntos. Uno, resumir lo más importante del documento. En la conclusión, lo ideal es que sea uno o a lo mucho dos párrafos. Pero también se pueden incluir recomendaciones para estudios futuros, o sea, para la gente que lea tu monografía y eso le puede inspirar a hacer algún trabajo. Una tesis puede ser una investigación, otra monografía y demás, ¿no? Entonces, puedes hacer recomendaciones, por ejemplo, de las dificultades que has tenido. Si, por ejemplo, yo de mi tesis de licenciatura, en recomendaciones he puesto que en las instituciones estatales, por ejemplo, es complicado que te den el permiso, que hay mucha burocracia, tardan mucho tiempo en darte el permiso. Entonces, es una recomendación que yo estaba haciendo y estaba comentando. Cosa de que, por ejemplo, en la tesis, si no haces recomendaciones si no mencionas las dificultades que tú has tenido y cómo las has sobrellevado, entonces alguien que quiera replicar tu tesis de licenciatura, ojo, ¿no? Alguien que quiera replicar tu tesis de licenciatura y se encuentra con las mismas dificultades que tú has tenido, pero como no las has puesto en recomendaciones, va a pensar que en realidad tú no has hecho la tesis, te la has inventado y hasta todo un lío va a ser. Entonces, igualmente en la monografía tal vez pueden haber dificultades. Ha costado encontrar información, más que nada había videos que había que transcribir, entonces vayan viendo. En mi caso, por ejemplo, no había casi información de lo que es canoterapia. El 2001 no había casi información. No habían páginas serias de internet que yo encuentre, libros en Bolivia, menos. Tampoco había de terapia ocupacional, que también era mi tesis sobre eso. Entonces, pero ahora son otros tiempos. Hay hasta la carrera de terapia ocupacional en la UMSA. Entonces, fíjense cómo van cambiando las cosas con el tiempo. ¿Ya? Entonces, vayan pensando ahorita para participar en lo que es el resumen de los puntos más importantes de su monografía. No se olviden que hasta hoy día me tienen que mandar el cuerpo para que yo vea la correlación más o menos de los párrafos, si está bien o si tienen que mejorar. No se olviden que les he hablado el jueves de dos tipos de correlación. Una, que el párrafo que sigue habla un poquito del párrafo anterior, y otra que puedes hacer un párrafo que une a los dos párrafos, ¿ya? Pero la cosa es que no anden sueltos los párrafos, como si estuvieras hablando de cosas totalmente diferentes. Entonces ahora les pido que todas y todos participen. Pero ustedes escogen el orden. Entonces van levantando la manito, o si no, yo les voy a decir sus nombres para que vayan participando y vayan diciendo en tercera persona cuáles serían las conclusiones o cuál sería la conclusión de su monografía. Ya saben, si han tenido alguna dificultad, también mencionarlo en tercera persona. Buddy, ¿estás? Sí, licenciada. Escuchamos tu conclusión. Ah, ya. Sería conclusiones. Primero sería la información divulgada por redes sociales tiende a ser poco fiable y de dudosa procedencia.
Además, el uso de redes sociales da la libertad para divulgar información sin ningún tipo de regulación por parte de las entidades encargadas de informar a la población. En consecuencia, esto denota, según los datos de la investigación, que demográficamente afecta la desinformación de tal manera que las personas no saben cuál es la verdad sobre un tema en específico cuando intentan buscar la información en fuentes de dicha índole. Por ahora lo tengo así, licenciada. Me faltaría pulirlo más, creo. Ya, pero está bastante bien. ¿Sugieres alguna recomendación? Para estudios futuros, Ujú. recomendaría para estudios futuros ver cuál es la relación entre la capacidad de las personas actualmente para reconocer información falsa y las generaciones emergentes para hacer lo mismo. Ya, muy bien. Fíjense, a veces hasta, es verdad, se contradicen y es todo un lío. Entonces, hay que aprender a seleccionar la información. ¿Quién más? Alexander Trujillo, ¿estás? Sí, licenciada. Tengo mi investigación hecha y la monografía ya está casi terminada, pero no la he acabado porque estaba viendo cómo corregir lo que es el tema del uso de las comas y los puntos. De hecho, la conclusión lo puedo tener ya ahorita en un momento, pero quisiera, antes de eso, quisiera preguntarle o quisiera que me diera una lista de qué criterios puedo tomar para mejorar mi monografía en lo que es la estructura. Primero tendría que ver tu monografía. Yo me refería a criterios generales, es como que no tiene que ser más de 5 párrafos, tiene que ser corto, ese tipo de criterios, Ah, porque ya. Tienen ahorita que estoy ser, pensando, puede ser muy aburrido, ¿no? Así de leer. no tiene que ser muy larga la monografía, o sea, mi sugerencia es que no sea más de 7 páginas la monografía para que pueda leer de toditos, ¿no? Los párrafos no más de 5 renglones por párrafo y respetar todo lo que estamos viendo en cuanto a las partes de la monografía. Eso es lo que yo sugiero. Obviamente el uso de las comas y demás, según todo lo que hemos avanzado, pues hay que ver. Hay que usar comas, acentuación y todo lo que hemos visto. Ok, licenciada, gracias. ¿Me puede dar 5 minutos nomás? Ahorita lo voy a tener acabado mi conclusión, aunque sea así, un poco así en seco, ¿no? Ya. Camilo, ¿estás? Sí, licenciada, me falta una que otra cosita de mi conclusión, si me podría esperar, por favor. Ya. Luis Chávez, ¿estás? Sí, licenciado. ¿Nos puedes decir tu conclusión? Luis. Claudia, ¿estás? Claudia Mamani.
Cristian, ¿estás? Sí, licenciada. Ya, escuchamos tu conclusión. Eh, eh, realizado el trabajo, he llegado a la conclusión de que los cambios durante la historia del fútbol boliviano fueron muy importantes, pero durante nuestra historia no supimos eh, recordar esos momentos de la historia para que en momentos futuros podamos mejorar. Hasta ahí he llegado a mi conclusión. Ya, ahora di lo mismo pero en tercera persona. O sea, se llegó a la conclusión de... Eh, se llegó a la conclusión de que el fútbol boliviano tuvo sus bajas y sus altas durante los momentos de la historia. Durante el siguiente trabajo también se vio los momentos más importantes que tuvo el fútbol boliviano, que cambió su historia en momentos muy significativos, poniéndolo como referente en los momentos tanto políticos y sociales en nuestra historia. Ya, bastante mejor. No te olvides que si dices se vio muchos cambios, entonces hay un choque, se vieron muchos cambios, ¿ya? Esa Sí, parte licenciada. hay que mejorar. Sí que yo recuerde esas dos y un poquito te vas a fijar si todo está en tercera persona, pero después bastante bien está tu conclusión. Bien. ¿Quién más? Laura, te escuchamos. Licenciada, buenos días. Yo estoy haciendo sobre los beneficios de la harina de algarroba para ayudar a las personas que tienen enfermedades de base como la diabetes. Como conclusión le puse, eh, llegamos, se llegó a la conclusión de que la harina tiene muchas propiedades que ayuda a las personas que tienen diabetes como enfermedad de base, pero así también teniendo en cuenta de que se debe trabajar con médicos nutricionistas de la mano, ya que se puede observar de que muchas personas pueden tener distintos tipos de diabetes. En las recomendaciones le puse de que sería bueno investigar un poquito más sobre la diabetes y la relación que se tiene con la harina de algarroba, ya que no se conoce, pero se podría dar esa alternativa para el consumo nutricional. Ya, bastante, muy bien. Me gustaría que en la parte que resumes, hables harina de algarroba, porque si solamente dices harina, hay muchos tipos de harina, ¿ya? Y en la recomendación, no un poquito, sino investigar más sobre la diabetes, ¿listo? Está bien, licenciado. Después está perfecto, bien. ¿Quién más? Diego, ¿estás? Sí, licenciada. Escuchamos tu conclusión. A ver, bueno, a ver si está bien. Después de una profunda investigación, se pudo llegar a la conclusión de que las redes sociales llegaron a facilitar la comunicación con la sociedad, enriquecer nuestra cultura con la comunicación con diferentes personas del mundo. Asimismo, eliminar las largas distancias con nuestros familiares o conocidos, dándoles un buen uso a estas redes sociales. No se llegaría a padecer de este gran problema sobre dependencia hacia las redes sociales que se presenta hoy en día gradualmente en la sociedad, especialmente en los jóvenes.
Ya, está Estoy- bastante bien. Solo hay un pedacito que dices nuestra cultura, que podrías cambiarlo por la cultura o a nivel No, no era cultural, nuestra cultura, eran nuestras culturas. nuestras culturas. Ya. Ajá. Lo que pasa es que eso es primera persona. Para cambiar la tercera persona podría ser a nivel cultural o las O culturas, podría ser para enriquecer las culturas. Sí, también las culturas, para es- perfeccionar. Después está muy bien. Bien. mm, está bien, licenciado. Creo que pidió también recomendaciones. Ya, ¿qué recomendarías? Bueno, en primer lugar, si van a hacer encuestas, no encuesten a alguien que es adicto o que está en su fase de adicción, porque muchas veces niegan ser adictos y ese es un problema para tu investigación. Sería mejor que preguntes a alguien que ya ha superado su adicción. Ya, entonces se recomienda que si se hacen encuestas, pones en tu recomendación. Mm, Eso, licenciado. O tal vez yo te sugiero que pongas en recomendaciones que tal vez se busque la ayuda de algún psicólogo o algo así, algún terapeuta que trabaje en adicciones que te pueda ayudar a conseguir población. Sí, también. Esa es la cosa, es lo que yo no conozco a muchos, ¿cómo se dice? A psicólogos, así que no. Yo cuando realicé la encuesta la hice a mis hermanos Ujú. y ellos me dicen, no, ¿cómo? Pues yo no soy adicto, que no, y se va su celular, ¿no? Y entonces mejor fue preguntarle a uno de mis compañeros de mi colegio que en Ujú. su momento sí era extremadamente vicioso y todo esto con el tema del celular, las redes sociales y los juegos. Y ahora que está en la universidad ya ha dejado de eso, ¿no? Entonces le pregunté y me dijo que, oye, que un poco le ha ido mejor porque le ha dado tiempo de enfocarse en sí mismo, quizás y mirar más hacia su futuro, ya que cuando estaba con el celular solo se preocupaba más de tener lo que había en el juego o de que reaccionaran a sus memes. Ya, es interesante. Ahora, o sea, si digamos quieres investigar y demás, realmente te gusta lo que has hecho, entonces yo te puedo contactar. Yo pregunto en el colegio de psicólogos qué colegas trabajan con adicciones y a ver qué sucede. Ahora, Ah, a nivel general, les recomiendo. Generalmente cuando alguien tiene una adicción, inicialmente no lo va a admitir. Es como los alcohólicos, ¿no? Yo no tengo ningún problema con el alcohol. ¿Ya? Que se haya excedido en el uso de las redes sociales, las computadoras, como menciona su compañero de clase, no necesariamente es una adicción porque lo ha podido controlar al entrar a la universidad. Generalmente cuando es una adicción no lo puedes controlar. Inicialmente no admites que sea una adicción. Si se fijan, hay mucha gente, por ejemplo, que tiene adicción al tabaco, fuma más de 20 cigarrillos al día, pero te dice, yo cuando quiera lo dejo, y pasan los años y no lo deja, y puede ser que le dé enfisema pulmonar a esa persona, o que sus dientes empiecen a malograr, o que simplemente le tengan problemas de salud la gente que les rodea, que son fumadores pasivos. Y tú ves que no lo puede dejar, y cuando esa persona no tiene un cigarrillo a la mano, pues realmente se pone de mal humor y realmente no funciona. Entonces ahí te das cuenta que realmente tiene una adicción. Igual en el caso de su compañero, si no hubieras podido dejarlo, digamos, al entrar a la universidad y las notas fueran pésimas o algo así, digamos, por el excesivo juego, digamos, con el celular y demás, y no lo admite, entonces ya podemos hablar de una adicción y generalmente se necesita ayuda terapéutica. Parte de la ayuda terapéutica es pues que admita a la persona que tiene un problema. Y es complicado, porque muchas veces hay que quitarles lo que les provoca la adicción. O sea, por ejemplo, no sé si han escuchado lugares donde internan
Si es adicción al celular, entras a un lugar donde no hay celular, no hay computadora, nada ni parecido, y entonces ya también luchan con el síndrome de abstinencia, como al alcohólico cuando le quitas el alcohol. Y después ya recién va evolucionando y mejorando la persona. Pero muy interesante la sugerencia que tú das. Bien, ¿quién más? Licenciada, si me permite. Sí, te escuchamos. Muy bien, de mí mis conclusiones son, el sector discapacitado es uno muy amplio y muy grande para considerar en el mercado y es uno de los sectores de nicho que más consume en lo que es meta para su sector. O sea que si uno produce algo para un sector tan pequeño, obligatoriamente por la falta de competencia lo van a consumir. Esto es en base al mercado. En cuanto a los presupuestos del sector público, en cuanto a los presupuestos, el sector público se ve obligado a considerar este tipo de servicios. El sector privado, en parte del sector privado, depende mucho de la demanda, pero por lo general sí se implementan este tipo de ayudas para los discapacitados por ley. O sea que tienen que considerar por ley sí o sí implementar tipos de ayudas para discapacitados. Pero en el caso de la tecnología, como pueden ser las IAs, o sea, las inteligencias artificiales en mi caso, depende mucho de la demanda, aunque por lo general optarán por obtenerla, pues cuando se apunta a un mercado se tiene que ser mejor que el consumidor. Disculpe, un momento. Un momento, sus competidores, etcétera. En cuanto a los costos de esto, de lo que sería para el sector privado, porque el sector público no depende tanto de los costos, les dan un presupuesto. En cuanto a los costos, depende mucho de la demografía, pero en general en Latinoamérica se tiene mucho la presencia de la tecnología, por más que nos cueste creer, porque ahora que he investigado, sí hay mucha más tecnología. Depende mucho de tu demografía, pero por lo general, si estás como nosotros ubicados específicamente en el corazón de Latinoamérica, en el corazón de Sudamérica en este caso, es conveniente porque tenemos a Chile a un lado y por el otro tenemos a Brasil, así que los costos pueden ser muy baratos o podemos emplear eh, mano de obra local, pues en el Alto sí se tiene este tipo de tecnologías. Para el público se puede considerar, sí, para un público en implementación, para un público, no creo que no he escrito bien esta parte, pero un momento, licenciado. Sí. Ya, ahora viene la otra parte de lo que es la otra, bueno, de la conclusión viene otra parte que es los discapacitados en sí. Y es que cuando un discapacitado accede a un servicio, el mercado sí está interesado porque el discapacitado, por lo general, o por lo que indican las estadísticas y por lo que debería ser en base a la lógica implementada en lo que es la ley, los discapacitados tienen mayor acceso a este tipo de servicios, pues el gobierno les garantiza muchas ayudas económicas y ese tipo de cosas. Tenemos 20 de estas. No los tengo ahorita a mano, pero según el Ministerio de Comunicación, tienen 20 tipos de accesibilidad y tienen muchos empleos asegurados por ley. Ese es en el tipo de análisis de mercado. Ahora, si se quiere implementar, si el sector privado quiere implementar un tipo de inteligencia artificial o un tipo de este tipo de tecnologías, tiene que ser sí o sí sensores, porque generalmente cuando se accede a un servicio público, uno debe considerar qué es lo que más usan. Y por lo general siempre los sensores son más eficientes porque controlan el movimiento, aprenden en base a lo que es por dentro, cómo se mueve una persona, y la mayoría de los discapacitados cumplen este criterio que sería moverse, la mayoría. Y el otro sector serían los que directamente no acceden a este servicio y como puede ser, digamos, otro tipo de discapacidades como el de trazo mental, ese tipo de cosas, no acceden a estos servicios. Y otro tipo de
de tecnología a considerar serían las aplicaciones, pues es el segundo servicio más utilizado por las personas discapacitadas. Prefieren usar aplicaciones en vez de moverse al sector físico, ¿no? Eso sería más fácil. Ahora, en los puntos a tener en cuenta para los que investiguen este tipo de cosas para el siguiente, sería en Bolivia son vagos los datos macro de población, pues ya hace tiempo del último censo. Y por lo que he ido viendo, la mayoría son de instituciones privadas. No he podido encontrar mucha información muy concisa, muy clara de lo que es el sector discapacitado, incluso de las inteligencias artificiales. He tenido que subir unos datos al alto. Ya se he preguntado muy vagamente porque no había casi nada a la hora que he ido y subir es medio peligroso. Hay discapacidades que no aplican para usar estos servicios y solo usan un tercero para usarlos. Sí. Esto era para descartar a un sector discapacitado, por no decir cosas. Bueno, no sonará malo, pero no. Es así, se tiene que descartar algunos cuantos, como he dicho antes, los retrasados mentales y cierto tipo por ejemplo, el ciego no puede acceder, pero con cierto tipo de inteligencia artificial específica para ese tipo de discapacidad se podría, pero esto ampliaría mucho los costos y no se podría implementar muy bien. Por ende, el sector público el sector privado prescindiría de este tipo de gente y se iría más por el sector más grande. Luego sería que puede ser muy deprimente investigar esto porque si bien, como he dicho antes, la mayoría del gobierno les asegura muchos tipos de ayuda económica y lo que puede ser justicia social para las personas discapacitadas, no todos los aplican en México. Y es como que, no sé, si me parece muy deprimente ver que las personas discapacitadas tienen muy pocas cosas a los que acceden realmente, no lo que esté en papel. Eso sería todo, licenciada. Ya, interesante. Son muchas oraciones y hay que irlas articulando, ¿verdad? Bien. Había Sí, una licenciada, parte no que... sé qué ha pasado. Se ha borrado unas partes que he escrito, pero me acuerdo de ellas ahorita. He tratado de concluir todo lo que eran mis puntos, desde lo más alto hasta los más bajos, pero me he ido, o sea, mi punto era como que si no tenía los datos específicos de Bolivia, me iba a ir a lo que está superior, ¿no? La región. Y si no había muchos datos de la región, me iba a ir al mundo. Pero he encontrado de Bolivia y he encontrado una buena cantidad de datos, pero he tenido que buscar mucho, mucho, mucho. Ahora, no he tocado lo que era lo del sector, bueno, la economía circular, porque recién nos han dicho la semana pasada y no he podido estudiar bien. De hecho, tengo sus contactos todavía de Encoseo, de los que han asistido al seminario y no los he hablado todavía. Ya, o sea, ¿tú sientes que lo que han llevado en el Congreso en Economía Circular te sirve para la monografía? Sí, de hecho, de la anterior clase nos ha pedido un esquema de los puntos que íbamos a tocar y todos esos puntos lo he concluido en mi conclusión. De hecho, uno de los que me falta, no sé si se acordará, era de aplicar economía circular, porque le dije que había microchips, bueno, de los celulares que se botaban a diario, las personas del lago Titicaca iban a parar, ¿no? En ahí ellos, pues, el ingeniero de la OMSA dijo que si de todos esos celulares sacáramos de sus procesadores todo lo que es el oro, los procesadores sí tienen oro, podríamos juntar 1 tonelada en fácilmente, digamos, unos 6 meses, digamos, algo así dijo. Y yo dije, a ver, también podemos utilizar este tipo de sensores para lo que es las inteligencias artificiales y construir chips. Eso es lo que pensé yo. Ahora eso podría ser sustentable aquí, dije. Me parece Pero no me he genial, puesto a investigar. realmente, porque, a ver, conozco una persona que está haciendo su trabajo dirigido, justamente lo que mencionas tú, sacando de el oro de los electrodomésticos, de las cosas, de los celulares, las tablets, las computadoras, porque sí tienen oro en sus componentes, desde los relojes digitales y demás. Entonces, más no te puedo contar porque como es su examen de grado, cuando defienda su examen, a ver, le voy a preguntar si tú puedes ir a ver sobre cómo reciclando, como tú dices,
No he sabido que haya encontrado así una tonelada, como te han dicho a ti. Sin embargo, él ha podido encontrar, cuando estaba en la universidad, como estudiante, ha podido encontrar la cantidad suficiente, ha podido recabar la cantidad suficiente de oro y le ha hecho un anillo y le ha hecho un dije a su mamá con ese oro, ¿no? Por la carrera que él está estudiando. Sin embargo, es interesante. Esto del saber reciclar las cosas es muy interesante lo que dices. Y me parece perfecto que quieras aplicar lo del Congreso. Solamente un pedacito que decías podemos, que lo vuelvas en tercera persona, se puede. ¿Listo? Sí, licenciada. Y luego vas uniendo las oraciones para que no queden sueltas y listo. Sí, se ha dado unas partes de lo que he escrito. De hecho, tenía otro punto que era como que lo que era antes, lo he fusionado a los dos puntos. Era como que hay datos falsos porque si bien los datos desde la vista macro te dicen, ay, los discapacitados tienen ingresos, muchos ingresos, porque tienen todas estas facilidades. Y luego ves en la realidad y ves personas no dulces en la calle con discapacidades y dices, no, no es cierto, mentira es. Y por lo que he visto, a lo que es juntar estas dos características, supuestamente hay un 35% del sector discapacitado que no accede a todos sus derechos en Bolivia. Así que no están en una posición de consumir cosas muy caras, ¿no? Y además depende del discapacitado. Si ustedes observan, la mayoría de los discapacitados que piden ayuda son la población sorda. Pero también hay otros sordos que no piden ayuda. O sea, por ejemplo, creo que es en la UNSA o en la Pedro Domingo Murillo, que hay un sordo que está estudiando electrónica. Y lo está haciendo muy bien, se hace entender con sus catedráticos, todo bien. Siendo que a mí en teoría hace años me dijeron que no, que los sordos son muy concretos, que no pueden estudiar cualquier cosa, pero este sordo está pudiendo y está saliendo adelante. Yo he tenido un estudiante ciego que realmente se las ha ingeniado, don Remigio Flores Lira. Creo que tiene 3 casas, o sea, excelente para los negocios. Entonces, no por el hecho de que tengas discapacidad no vas a salir adelante. El hecho de que salgas adelante está directamente relacionado con tu manera de ser y con tu manera de afrontar los problemas. Muchas veces los discapacitados, a los que no tenemos ninguna discapacidad, más bien nos pueden dar una lección en cuanto a la lucha. Pero es cierto, como dices, que hay muchos discapacitados que no tienen acceso. O a veces pensamos erróneamente que tienen mucha plata. O sea, por ejemplo, para tener el bono de 1,000 bolivianos, creo tienes que mostrar que tienes una discapacidad muy severa. Si no, no tienes acceso. Para tener el seguro de discapacidad, tienes que hacer un trámite. Mucha gente se queja de que sacar tu carnet de discapacidad es una tortura por la burocracia y demás. Tengo una amiga que es discapacitada, hipoacúsica, bastante severa su hipoacusia. Sin embargo, le han dicho que tiene inteligencia superior porque a pesar de su hipoacusia ha salido bachiller, ha salido profesional. Sin embargo, desde que ha sacado su carnet, no le ha ayudado mucho el gobierno. O sea, las leyes están, la cosa es hacerlas funcionar también. Entonces, sí ha tenido un trabajo en la ASFI, que deben conocer, y lo que tengo entendido es que gracias a esta persona, cuando vamos a los bancos y vemos gente que está hablando en lengua de señas, explicando las leyes y las normas, es gracias a la investigación que ha hecho él. Le han pagado 8,000 bolivianos por hacer unas 2 semanas o 3 de investigación y ya está. A raíz de lo que ha hecho ella, entonces se podría decir, en todas nuestras entidades financieras hay explicación en lengua de señas. Entonces, pero aparte de eso, no he sabido que el gobierno le haya ayudado en ningún otro trabajo. Entonces ella
a pesar de ser licenciada en ciencias de la educación y demás, más bien la ven con su audífono grande y le dicen, no, gracias. O sea, no le dan ni la oportunidad de defender su currículum. No le dan muchas veces. Pero ella hace billutería fina y muchas veces con eso se mantiene. Por eso les digo, depende de cómo enfrentan los discapacitados el problema que tienen. Y también mucho depende de la familia. ¿Cómo te ayuda la familia? ¿Cómo te apoya el entorno también? Porque esta amiga que tiene una discapacidad avanzada, digamos, a nivel auditivo, no había mucho apoyo de su familia, pero yo como amiga, por ejemplo, le molestaba con que, por ejemplo, tenía que terminar una carrera, no ir picoteando de una carrera a otra. Ella empezó estudiando pedagogía, luego se fue a psicología, luego ciencias de la educación. Y cuando me dijo que quería entrar a Bellas Artes, yo le he reñido y le he dicho, primero me muestras tu título de licenciada en ciencias de la educación y después hablamos de otra carrera. Entonces, terminó la carrera. Muchas veces el apoyo social también es necesario. Ahora, esto de la gente ciega y demás, también habría que investigar, ¿no? De qué manera se les puede ir ayudando. Si nos das un concepto de inteligencia artificial, ¿qué es Como licenciado, o sea, en la introducción el concepto? ¿Qué es para ti inteligencia artificial? sería una inteligencia básica que va mejorando, o bueno, en este caso que va haciendo procesos, bueno, ese sería el término actual, pero el término general sería como que una tecnología que tiene conciencia para hacer procesos, ¿no? Eso es. Ya, a ver, quería preguntarte, o sea, si digamos, lo que yo he visto hace años, a principios de este siglo, por ejemplo, quisiera que me saques de la ignorancia si es posible. He visto gente ciega, por ejemplo, que maneja el Facebook, que maneja muy bien su celular, pero usando comandos de voz. Mi pregunta es, ¿eso es inteligencia artificial o no? No, licenciada, es como, o sea, incluso yo hubiera pensado al principio que es inteligencia artificial, pero no, es como que les programan a las máquinas para, digamos, ¿escuchas esto? O sea, bueno, escuchas este tipo de secuencia de voz, en este caso sería no sé cómo definirlo, un tono grave en este tipo de secuencia, y tú ejecutas esta orden. Una inteligencia artificial sería como que le dices, mira, te voy a poner en esta máquina que es de expendedora de papas y tomates. Y ahora tienes que diferenciar cuál es papa y cuál es tomate. Y la máquina va a ir, digamos, analizando si depende. Si ya le has dado un criterio, la máquina va a ser como le has dicho, en un criterio. Ahora, si le dices, digamos, si la máquina es un poco más superior y no le das ningún criterio o le das criterios básicos, le dices, vas a ir aprendiendo, o bueno, estos específicos de inteligencia artificial, ellas dicen, ¿el tomate qué es? El tomate es redondo y la papa es ovalada, ¿no? O bueno, ambos son ovalados, pero uno es más suave, otro es más rígido. Ahora, ¿qué pasa si un tomate está todavía un poco maduro, es más duro? Entonces, ¿cómo lo separo de la papa? La papa sigue siendo aún más duro, aunque la consistencia sea un poco más duro del tomate. Así va aprendiendo así cierto tipo de inteligencia artificial, pero hay otros que siguen un criterio específico que le das y va a basarse en ese criterio para ejecutar las cosas. Interesante. Gracias. Badi, te escuchamos. Licenciada, queriendo acotar a lo que estaba hablando mi compañero, de los asistentes de voz, en realidad los más burdos, los que ya no se usan, son los que no tenían inteligencia artificial. Los actuales, en especial el de Google, que es el más conocido, tienen de base inteligencia artificial, y la inteligencia artificial trabaja con machine learning. Esto lo sé por un compañero que está haciendo un estudio del tema, un amigo mío, y ha hecho ya incluso creo que un paper sobre eso. Le voy a preguntar en otra ocasión, pero por lo que él me comentó, los asistentes de voz, que creo que ese es el nombre técnico,
manejan inteligencia artificial en base a machine learning, y precisamente por esa inteligencia artificial y machine learning es que logran identificar patrones de voz y conjuntos de frases mediante las cuales deciden qué es lo que quieres que hagan. Por eso el asistente de voz de Google, por ejemplo, cuando te saluda en los dispositivos más comunes, que son los celulares, te pide que le repitas para la configuración unas cuantas frases en específico, porque necesita aprender cuál es tu patrón al hablar, tu acento. Los reconoce y los relaciona con otros que seguramente ya ha visto antes, y ahí es donde entra la inteligencia artificial del machine learning. Entonces, los más burdos tal vez no llevaban al machine learning, pero los de ahora, en su mayoría, ya manejan inteligencia artificial, porque ya es algo que está vigente, no es algo emergente siquiera, es algo que ya está siendo utilizado de manera muy amplia. Eso nomás quisiera acotar, por favor. Gracias, Cintia. Ay, de qué, más bien, gracias. La verdad es que yo soy solo psicóloga, no sé de esas cosas, pero me parece muy interesante. Como les decía, esa persona ciega en el minibús hacía maravillas con su celular. No era el tiempo del coronavirus, ¿no? Hace años me acuerdo, y me he quedado sorprendido. Igual los relojes, digamos, para ciegos, hay reloj que le aprietas el botón y te dice la hora, ya está. Me imagino que igual pueden programar sus alarmas y demás. Y ahora con la tecnología, pues una maravilla. Sí, licenciada, de hecho, creo que según sea la inteligencia artificial de Amazon, lo que es en Estados Unidos, le puedes decir incluso si tienes alguna discapacidad y tienes todo su sistema en tu casa, o sea, lo que se vendría a ser luces, eh, lo que es su aparatito para que te escuche, sus parlantes, su televisor, todo eso. Incluso si tiene algún tipo de tecnología integrada en cualquier tipo de tu electrodoméstico, te va a facilitar las cosas porque ya sabe cómo manejar tu discapacidad. Y de hecho es como dice Badi, he evitado usar estos términos como que machine learning. Ese es el término adecuado, de hecho sí es correcto, no me acordaba también. Porque el público en general o sea, es como que es un lenguaje como que si te empezaran a hablar en lo que es jerga jurídica, ¿no? Es ese tipo de cosas. Exacto, por eso yo generalmente les digo en castellano sencillo. Es como cuando el médico pareciera que no quiere que entiendas tu diagnóstico y te hablen una terminología de médico, y como tú no eres médico, estás arruinado. Menos de que le digas, ¿me puedas hacer entender? Y si es correcto el médico, o sea, ético, pues te va a explicar en lenguaje sencillo. Igual el psicólogo, si no quiere que entiendas, te va a decir pues en un lenguaje que no vas a entender nada. Bien. ¿Quién más quiere comentar sus conclusiones? Denise, ¿estás? Denise Alberto. Evelyn, ¿estás? Sí, licenciado, buenos días. Buenos días. ¿Nos puedes decir tu conclusión? Bueno, el tema el que es de los cambios de generaciones en el entorno. Como conclusión, en conclusión, no se trata de las diferentes generaciones, sino de un cambio de mentalidad que estamos destinados a entendernos con un mismo propósito para sacar lo mejor de nosotros mismos, tanto como los mundiales importantes, los avances tecnológicos y nuestra propia crianza familiar hacen que la población modifique su forma de enfrentar la vida, del modo de pensar, de comunicarse, tanto metas e incluso los valores internos.
para investigaciones futuras sería bueno que debemos hablar de las generaciones, sino de las soluciones a las nuevas necesidades diferentes y lograr una cultura totalmente inclusiva y diversa. Ya, muy bien. Algunos cambios que te sugiero. Nosotros, nuestra, cambiar a tercera persona. ¿Ya? Debemos, se debe o se debería o se sugiere, entonces ya se va volviendo a tercera persona. Por lo demás está bastante bien. Está bien, licenciada. Bien, ¿quién más? Joel, ¿estás? Escuchamos tu conclusión, Joel. Y luego escuchamos a Yerla. No se te escucha, Joel. Tal vez te tienes que acercar más a tu micrófono. ¿Me escucha? Ahora sí. Ya. La conclusión de la telemedicina sería que la mayoría de personas usen esta herramienta para evitar ir al hospital por problemas comunes o consultas, ya que varios profesionales de la salud están dispuestos a brindar ayuda virtualmente para ese tipo de casos. Ya, muy bien. Yerlan, te escuchamos. ¿Yerlan? Licenciada, ¿me puedes escuchar? Sí, te escuchamos. Ya. Mi tema era sobre la baja calidad de educación en Bolivia y su incidencia en el desarrollo y crecimiento económico del 2000 al 2020. Ujú. Mis conclusiones son que, en conclusión, en la investigación ha mostrado que Bolivia no se encuentra bien en educación. Sin embargo, la calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes en las escuelas públicas de nivel primario, secundario y superior es muy baja en comparación a las escuelas públicas de otros países. Este es un hecho muy inquietante en relación al conjunto de factores que nos preocupan, como el crecimiento económico, la competitividad, la pobreza, la desigualdad y la movilidad social. Asimismo, analizando todos los datos y documentos, se puede concluir que la inversión en el área de la educación fue muy poca desde muchos años atrás, donde los gobiernos no les daban tanta importancia a los sectores de educación, salud, entre otros. Y esas malas acciones tomadas en el pasado y presente repercuten en el desarrollo y crecimiento económico de Bolivia. Eso es mi conclusión. Ya, muy bien. ¿Sugieres alguna recomendación? No. Sí, a ver, las recomendaciones que yo es, en base a los resultados recogidos en la presente investigación y al aporte bibliográfico de este documento científico, se recomienda que el gobierno actual ponga en acción políticas económicas expansivas y no así contractivas, con el propósito de mejorar la educación tanto virtual como presencial, destinando un monto mayor a la inversión para estimular la educación. Asimismo, destinar al sector salud, y de esta forma mejorar la calidad de vida de las personas, dando lugar a que todas las personas tengan una educación de calidad. Por otra parte, el Estado debe fortalecer todos sus sectores económicos, esto con el fin de generar empleos, crecimiento económico, competitividad y productividad. Todas estas acciones harán que la pobreza disminuya y será muy provechoso para la sociedad. Por último, debemos tener en cuenta que la educación es un factor muy importante que influye en el avance y progreso económico y desarrollo de las personas y las sociedades. Eso, licenciada, mis recomendaciones. Ya. A ver, en tu recomendación, te sugiero cambiar ese debemos por se debe. ¿Listo? Ahí está bien, licenciada. Ahora, esto en tu conclusión has puesto malas acciones. Es como si dijeras el rojo out. Te sugiero cambiar. Acciones malas. ¿Listo?
Ah, ya. Sí, sí, está bien. Bien, Gracias, Lina. no hay de qué. Muy bien. Entonces, fíjense, les conviene participar, así no hacen mal sus conclusiones. Corregimos a tiempo. ¿Quién más? Ruth, ¿estás? Buenos días, licenciada. Buenos días. ¿Cuál es tu conclusión? Bueno, a ver, un momento, por favor. Aquí es como conclusión, la violencia escolar es algo común en esta sociedad. Es algo importante porque destruye la autoestima y la confianza de nuestros niños. Puede llegar a la depresión y la ansiedad y le crearán dificultades más graves para adaptarse a la sociedad. Comenzará a sacarse malas notas y como mucho puede llegar al suicidio. Sin importar que alguien sea víctima de violencia escolar, debe encontrar suficiente fuerza interior, autoestima, autodeterminación y valentía para lograr su propósito personales de la vida sin que las opiniones ajenas se interpongan en ella. Esa sería, licenciada. Ya, muy bien. ¿Y sugieres alguna recomendación? No. No. Ya. A ver, algo que te sugiero mejorar, has puesto nuestros niños. Te sugiero que lo cambies por los niños. ¿Listo? Está bien, licenciada, gracias. Ya, muy bien. Mauro, sería bueno que pongas tu nombre completo para que se sepa quién eres en el Zoom. Jenny, ¿estás? Sí, licenciado. Escuchamos tu conclusión. Bueno, yo iba a hablar sobre los trastornos alimenticios. Mi conclusión es, los desórdenes alimenticios son un problema que se está marcando en una sociedad como la nuestra, ya que a mi parecer nuestra alimentación se ha ido modificando, dejando atrás lo tradicional y buscando lo más sencillo, como es comprando comidas empaquetadas. Es por eso que cada día nos convertimos en una sociedad donde el consumismo predomina mucho. Pero no es que le esté echando la culpa de nuestra alimentación, sino que este tipo tiene que ver con toda la cultura que nos rodea, desde los medios de comunicación que cada día nos envuelven para comprar cosas, ya sean alimentos, ropa, artículos de belleza o bebidas light. Cada quien se proyecta lo que es y cómo quiere ser. Es terrible para las personas que sufren los sacrificios y que siempre se fijan en cómo los verá la sociedad, sin pensar que ellos siempre, o primero, bueno, sin pensar que ellos primero, y se engañan mentalizándose que no sucede nada. Es por eso que buscan soluciones poco afectivas para mantener un cuerpo que cumpla con lo que busca, bueno, que cumpla con los cánones estéticos, aunque están esas causan un daño físico y mental. Un trastorno alimenticio es una de las varias enfermedades crónicas y progresivas que, a pesar de que se manifiestan a través de la conducta alimentaria, en realidad existen una gama muy compleja de síntomas. Eso sería. Bien, está bastante bien. A ver, algunas sugerencias. Has puesto una sociedad como la nuestra, ¿verdad? Sí. Ya, ¿te refieres a la sociedad boliviana? Sí, bueno, en base, digamos, que siempre, digamos, propagandas, como había dicho hace un momento, cuando dice de bebidas light, hay unas personas que, digamos, siempre se fijan, o bueno, como ahorita, digamos, o sea, las personas que más, si nos vemos delgados, estamos mejor, o si estamos gordos, o sea, no se ve nada bien, digamos. Y hay algunas personas que tienen ese trastorno alimenticio y que, digamos, ya te muestran las propagandas, se toma bebida light, o Coca-Cola cero y esas cosas. Y entonces eso ven sin saber que otras personas tienen ese trastorno alimenticio y que cada cosa bueno, ellos ven
lo que comen les afecta, o sea, ven cada cosa que comen, porque yo he pasado por esto, entonces yo me baso más que todo eso, porque cada cosa que comen ven y los ingredientes que tiene, que no tiene y esas cosas. Por eso me refería a nuestra sociedad. Ya, entonces te sugiero que cambies y digas, en una sociedad como la boliviana, Ah, ya. ¿no? Está bien. Sí, Ahora, sí, hay está un bien. pedacito que has puesto y somos, ¿puedes repetir esa parte? A ver, ¿somos? Ujú. Ah, no lo encuentro, licenciada. Ya, o sea, mi sugerencia era que lo cambies a tercera persona, pero quería ver escuchar el contexto. Por lo demás está muy bien tu conclusión. Ya, y somos más o menos, bueno, la oración completa. Sí, por eso quería que... Pero si lo encuentras después, podrías decirme en el chat privado de UniversiClick para que te dé la sugerencia o si ya está bien. ¿Listo? Listo, licenciada. Bien. ¿Quién más me falta? Porque había uno de ustedes que me ha dicho tengo problemas de conectividad y demás. Luis, ¿estás? Sí, Lick, Sí, buenos días. licenciada. Ah, Ya, hay dos Luis. Uno ha leído, Luis Buitrago, Luis Chávez, ahora que me acuerdo. Les falta que yo me acuerde a los dos su conclusión. ¿Cuál quiere dar primero su conclusión? yo voy a empezar, licenciada. Ya, te escuchamos. Con la conclusión de este trabajo de investigación podemos asumir que el dinero es importante para una vida más cómoda, pero también es importante cómo se produjo ese dinero. El dinero no es la única respuesta, pero marca una diferencia. El concepto importante que se debe aprender es el dinero, otra. El concepto importante que se debe aprender es el poder del dinero. Usted quiere que el dinero trabaje para usted en vez de trabajar por el dinero. Ya, bastante bien. La parte que dice podemos asumir, te sugiero que la cambies, se puede asumir. Ok, licenciado. Ya, muy bien. Luis Buitrago, te escuchamos. Lick, aún lo sigo haciendo. Veo puntos que están mal, analizando de los de mis compañeros, Ujú. como lo venían explicando, exponiendo. Me falta mejorar, Lick. Ya, ¿tienes algo para hacernos escuchar? Todavía no. No, o sea, la gran parte está mal, licenciada. Ya, Y eso estoy corrigiendo. ya. ¿Alguien más que quiera Lick, compartir su conclusión? Lick, ¿Sí? sobre el Congreso, no encontré la factura el día sábado, creo que era. Hasta el día sábado era, ¿no? Sí, que yo recuerde, sí. Y no encontré la factura, Lick. Ya, ¿te parece Y esto no, en el chat privado de UniversiClick? ¿Ya? está bien, Lick, está bien. Terminando la clase me fijo inmediatamente en El, Luis Buitrago, ¿no? le escribo entonces el chat privado, Lick. Sí.
Está bien, Lick, gracias. No hay de qué. ¿Alguien más que quiera leer su conclusión? Claudia, ¿estás? Claudia Mamani. Denis. Bien, entonces vamos a pasar a lo que estábamos avanzando el jueves de la acentuación de monosílabos. Entonces voy a compartir pantalla, o sea, primero voy a dejar de compartir pantalla y luego voy a volver a compartir pantalla, ¿ya?